¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es jueves 3 de octubre de 2024 y hoy día vamos a ver una serie de papelones que ha habido desde la izquierda más comunista hacia la izquierda caviar. Primero, los congresistas de Perú Libre, algunos de ellos todavía en la bancada de Perú Libre, otros de ellos ex Perú Libre, hicieron un papelón. Hace unos días estos parlamentarios de izquierda fueron a la Comisión de Presupuesto para avergonzarse públicamente. No hay una explicación mejor para poder entender qué fue lo que quisieron hacer. Julio Velarde, el presidente del BCR, fue convocado por la Comisión de Presupuesto para responder una serie de preguntas que imagino que el mismo Julio Velarde tampoco esperaba oír en su vida. Los congresistas le hicieron una serie de interrogaciones que nada tenían que ver con las competencias del propio Julio Velarde o el propio BCR. Para entender un poco mejor, el BCR tiene como finalidad principal controlar la inflación y estabilizar el valor del sol. O sea, una cosa lleva a la otra. Esa es su responsabilidad, nada más. Y debido a que el BCR es una entidad autónoma, el éxito de Julio Velarde es notable, es aplaudido por todo el mundo. Gracias a él, el Perú no es Argentina o Venezuela o Bolivia. Para lograr el objetivo, lo hace ajustando la tasa de interés de referencia, comprando o vendiendo dólares en el mercado cambiario para evitar fluctuaciones bruscas, o emitiendo o retirando billetes y monedas. Esas son las responsabilidades del BCR, muy delimitadas. Vamos a ver algunas de las preguntas. La primera es de Wilson Quispe, quien entró al Congreso con Perú Libre y hoy comparte bancada con Sigrid Bazán. Preguntarle al señor Julio Velarde, aparte de ganar 41.000 soles, señor Velarde, ¿cuáles han sido las obligaciones legales o iniciativas de parte del BCR para buscar apoyar el empleo dentro de la población? En algunos países lo hace. Yo no sé si tal vez el BCR ha buscado esa iniciativa de apoyar, de buscar o fomentar el empleo en nuestro país, en vista de que tenemos una caótica y crítica situación laboral en todo el país. El nivel de empleo formal en sectores no primarios aún está por debajo de lo alcanzado en el año 2023. ¿Qué políticas o incentivos específicos ha considerado el BCR para fomentar la recuperación del empleo formal en estos sectores? Y asimismo, teniendo en cuenta la fuerte inversión del gobierno subnacional prevista para el 2024 y 2025, ¿cómo plantea el BCR coordinar con los gobiernos regionales para garantizar que estos fondos se inviertan de manera eficiente y sostenible? Bien, el señor le pregunta cuáles son las obligaciones legales del BCR para fomentar el empleo. No tiene ninguna obligación legal para fomentar el empleo. Por el contrario, él no puede asumir una responsabilidad que no le compete. Sería ilegal de parte de Julio Velarde fomentar el empleo cuando esa es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Luego también le pregunta qué va a hacer el BCR para garantizar que los fondos de los gobiernos subnacionales sean usados de manera eficiente para fomentar el empleo. También preguntó qué acciones implementaría el BCR para diversificar las exportaciones peruanas, específicamente la dependencia de commodities como el cobre y el oro. ¿Qué tiene que ver el señor Julio Velarde con eso? Eso no es responsabilidad del BCR. Es muy fácil conocer la responsabilidad del BCR, ¿eh? No hay que ser un especialista, no hay que ser economista. Hay que tener simplemente la voluntad de querer googlear responsabilidades del BCR y te aparecen de manera muy sencilla. Esto podía hacerlo cualquiera de estos congresistas o cualquiera de sus asesores, pero ni eso pueden hacer. María Agüero, quien recientemente fue expulsada de un colegio en Arequipa, le preguntó a Julio Velarde qué rol debe jugar el BCR para impulsar una política que no solo genere empleo, sino que garantice que éste sea digno, con salarios justos y con derechos laborales plenos. Ningún rol, pues, burra, porque no es responsabilidad del BCR. Eso es Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, pero no, definitivamente no BCR. Es como si le preguntaras a Sedapal qué va a hacer para mejorar el trabajo de todos los peruanos. También le preguntó a Julio Velarde cuál es la posición del BCR frente a la posibilidad de implementar una reforma tributaria progresiva, haciendo que los sectores más ricos y las grandes empresas paguen su justa parte para financiar servicios públicos de calidad. Nuevamente, eso depende del Poder Ejecutivo y además ya sucede, se llama el impuesto a la renta, que es progresivo. Honestamente, es sorprendente que esta gente haya podido llegar a ser congresista. Este tipo de preguntas es como que le preguntaran a Julio Velarde por la formación de la selección peruana. Este señor es un economista de talla mundial que perfectamente podría trabajar
en cualquier empresa privada en Suiza. Julio Velarde es un economista de talla mundial que perfectamente podría estar trabajando en un banco suizo y ganando mucho más. Sin embargo, está acá en el Perú, trabajando en el BCR. Honestamente, que le hagan perder el tiempo con estas preguntas es vergonzoso. Estos son los congresistas del Perú, que están en la luna. Pero ojo, no debemos generalizar, porque no todos los congresistas son así. Estos son congresistas de izquierda. Todos ellos vinieron o son de Perú Libre. Y esto demuestra que para ser comunista hay que ser una de dos cosas, o un villano o un imbécil. Quien también hizo un papelón fue René Gastelumendi. Ahora vamos al papelón de los caviares, ya pasamos al de los comunistas. El país se encuentra en una inmensa ola de crimen. Sicarios matan a plena luz del día, extorsionan a choferes de bus, a bodegueros, a microempresarios, por apenas 10 soles. Ni siquiera estamos hablando de grandes cantidades. Nadie se salva de la ola del crimen. ¿Y qué es lo que dice el activista caviar René Gastelumendi? Vamos a ver. Pide es para los sicarios, para los extorsionadores, para los asesinos de tantos, de miles de peruanos que estamos pasando hoy en día. Por supuesto que sí, la población está de acuerdo. Una encuesta si hacemos una encuesta, la población también pide, con todo respeto, que se larguen los congresistas. O sea, bueno, salga a la calle y pregunte a ver qué piensan de su presencia en esta parte, en el Parlamento. Las autoridades han sido elegidos bajo mandato constitucional. Es así como los alcaldes son 4 años, el Congreso de la República se elige por 5 años. Así que claro, pero basar decisiones tan importantes en lo que piensa la ciudadanía es complicado, porque le reitero, o sea, usted salga a hacer una encuesta y van a pedir pena de muerte hasta para ustedes, ¿ah? Cuidado. René, yo como en mi condición como parlamentario lo que estoy haciendo es hay que entender a la fecha, en la actualidad prácticamente los sicarios, los extorsionadores están causando la zozobra en la población de Perú. Por supuesto, sí, es tremendo, pero ¿cuál es su sustento científico? ¿Qué es? Derechos humanos para los delincuentes, es lo que dice este señor. Verdaderamente el cáncer del Perú son los caviares, estos miserables e indolentes caviares con el país. Y que no son indolentes justamente con los criminales. Una de las grandes causas de la criminalidad es que la policía no puede hacer su trabajo. Y no lo puede hacer porque si mata a un delincuente ejerciendo su trabajo, va a aparecer una ONG de derechos humanos para tratar de criminalizar al policía, para increparle por haber matado al pobre criminal que tiene derechos humanos. Y caviares miserables, valga la redundancia, como René Gastelumendi, que abundan en la televisión, lamentablemente, porque este es el común denominador de las personas que están en televisión, van a hacerle el bajo a estas ONGs en vez de ponerse del lado de las fuerzas del orden. O sea, ¿qué es lo que pretende René Gastelumendi y los demás miembros de esta aquelarre de caviares? Que los policías le pidan permiso, por favor, señor delincuente, deje usted de delinquir, no mate más. ¿Qué cosa pretende que va a suceder? Por supuesto que la única manera de frenar la criminalidad es con mano dura, pues con fuerza, no respetando los derechos humanos de los delincuentes. Vamos a ver una columna de ese señor en, por supuesto, el diario La República, de hace menos de un mes, para tratar de entender un poco cuáles son sus preferencias. Refiriéndose a los políticos, dice lo siguiente: el repudio es tal que prácticamente han perdido la libertad de tránsito y hasta la libertad a secas, porque el furibundo rechazo ciudadano los constriñe a espacios seguros, protegidos, en los que corran ningún riesgo, incluso de vida. Han perdido la libertad. Eso es un castigo tremendo y me temo que merecido. Merecido, haciendo referencia, por supuesto, a los ataques que han recibido los congresistas. Uno de los más notorios fue los insultos y botellazos que recibió Patricia Chirinos en una discoteca caviar en Barranco. Luego, en la misma columna, dice que como periodista él rechaza estos hechos, por supuesto, y que son delitos. Pero ya los justificó al decir que son acciones. Pero ya lo justificaste, pues, al decir que son acciones merecidas. O sea, este señor está más preocupado por los derechos humanos de un sicario que por los derechos de un congresista. Este es un mensaje muy peligroso. Es verdaderamente terrible que una persona con una actitud tan subversiva contra las fuerzas del orden esté en la televisión. Me pregunto yo qué opinan los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familiares acerca de gente caviar
como el señor René Gastelumendi. Una vergüenza, ¿no? Prisión preventiva para Chibolín. El Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva para Andrés Hurtado, alias Chibolín, por las investigaciones que tiene encima por tráfico de influencias y cohecho. Chibolín estará en prisión hasta el 18 de marzo de 2026. En este caso tiene sentido la prisión preventiva, y lo menciono porque en el pasado también se ha utilizado como un recurso político de persecución. Pero en este caso tiene sentido porque el señor no tiene nada que lo ate a Perú. No tiene arraigo laboral ni domiciliario en el país. Dijo que trabajaba para una empresa siderúrgica, dijo que vivía en el malecón, pero se olvidaba la dirección, en fin. Además, el señor viaja al extranjero más que un piloto y ha mentido como un condenado desde que comenzaron las investigaciones. Además de eso, no entregó su pasaporte ni tampoco lo encontraron en su casa, o sea, lo tenía escondido. Una persona así, que además tiene evidentes nexos con la Fiscalía y sabe Dios con qué otras instituciones del Estado, sí representa un peligro de fuga. Lo curioso es que solo dictó comparecencia restringida para los también investigados la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario de oro legal Javier Milei. En el caso de Peralta, el juez determinó que sí hay arraigo familiar porque ella cuida a su mamá, que está enferma, tiene sentido. Y en el caso de Milei también considera que tiene arraigo familiar porque vive con su familia, ahí fue donde lo allanaron, y es el gerente general de una empresa minera. Bueno, el caso Chibolín continúa. Susana Villarán, hoy tocó hablar de dos caviares. La Fiscalía incautó propiedades vinculadas a la exalcaldesa Caviar y solamente se demoraron 6 años desde que la Caviar confesara haber recibido plata de Odebrecht y de OAS. Vaya, impresionante la prolijidad y velocidad con la que avanza la Fiscalía. La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio de Lima ejecutó la incautación de una oficina y un estacionamiento doble en Surco, distrito de Lima. Según la indagación patrimonial, estos bienes habrían sido adquiridos con fondos ilícitos derivados del pacto ilícito entre Susana Villarán, como alcaldesa de Lima, y las empresas OAS y Odebrecht para que esta Caviar miserable permaneciera en el cargo. Muy calladitos han estado todos esos actores y activistas que apoyaron a esta señora en la no a la revocatoria, ¿no? Era la élite de la autoridad moral del Perú, representada por todos estos actores y actrices, diciéndole al Perú que no revoquen a Susana Villarán. Y luego son ellos los que quieren decirte cómo votar. Verdaderamente unos payasos. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, fue interpelado el día de ayer. Respondió a 29 preguntas por tema de inseguridad ciudadana, que es el tema más importante en este momento, pero también por el caso El Cofre, ¿no? Este caso donde presuntamente Dina Boluarte le habría prestado su carro presidencial, que tiene una inmunidad impresionante, para que Vladimir Cerrón pudiera escapar de Asia de la policía. Habrá que esperar cuál es la respuesta o sensación del Congreso, los congresistas, porque a veces una interpelación que deja sin sabor en los congresistas o en la población puede desencadenar en una moción de censura. Eso fue todo por hoy. No se olviden de poner me gusta, de compartir, de comentar y de suscribirse a mi canal en YouTube. Chao, hasta luego.